Vamos a platicar de este tema de las varices. Ya está con nosotros el doctor Juan Francisco Flores. Él es cirujano vascular especialista en el tratamiento de la trombosis. Juan Francisco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Bienvenido Buenos días. Salud. Muchísimas gracias. Y mira, qué tema tan importante, porque finalmente si vemos que lo padecen más las mujeres, y ahorita nos vas a explicar por qué, también hay caso de varices en hombres. Por supuesto. ¿Qué son las varices? ¿Por qué en mujeres más y por qué en hombres menos? Vamos a explicar primero. La circulación es un circuito donde el corazón es la bomba que mueve a través de una tubería que consta de arterias y venas la sangre. Ese es el sistema circulatorio. Y las venas, a diferencia de las arterias, tienen la función de regresar la sangre de todas las partes del cuerpo hacia el corazón. O sea, las arterias la llevan y las venas la regresan. La sangre hace un recorrido por todo el cuerpo y tiene que regresar a su punto de origen. Y el conducto por el cual regresa al corazón son las venas. Las venas. Y los conductos que más problemas tienen son las venas de las piernas, como tú decías al principio. ¿Por qué las venas de las piernas y por qué más en mujeres y menos en hombres? Las mujeres nos ganan 3 mujeres a 1, por el factor hormonal principalmente. Y ¿por qué las venas de las piernas? Nosotros somos, evolutivamente, somos una especie que anda erguida. Entonces, a partir que dejamos de ser cuadrúpedos y evolucionamos, todo el peso recae en 2 extremidades en lugar de 4. Entonces, la naturaleza nos proveó de unas válvulas que permiten el paso unidireccional, es decir, de abajo hacia arriba va la sangre. Pero en algunos pacientes que tienen los factores predisponentes, principalmente la herencia, tienden a perder el tono muscular de las venas. El tono muscular de las venas se pierde y las venas se van elongando o dilatando. Y también las válvulas que permiten que solamente el flujo vaya hacia arriba y no hacia abajo, se va perdiendo, lo que hace que la fuerza de gravedad predomine en los pacientes que tienen esa debilidad, claro, en la pared. Y sobre todo en las extremidades inferiores, no Así tanto es. en las superiores. Y por eso, al hablar de dilatación de las venas, es por eso que vemos, digamos, tenemos esa visión de cómo se manifiesta las varices, que se ven las venas muy amplias, protuberantes, muy marcadas en las piernas de las personas. Efectivamente. La denominación de varices es una vena enferma. La vena enferma es la que no realiza bien su trabajo porque perdió ya la fuerza estructural que le da la capacidad de dirigir la sangre siempre hacia arriba, hacia el corazón, hablando de las piernas. Cuando se pierde el tono de las venas, de las paredes venosas están hechas de músculo liso, de colágeno, de elastina, entonces se pierde la relación y se van haciendo flácidas y es lo que le da el aspecto serpenteante. Ese ¿Sí? aspecto, ¿no? Que lo tenemos Con muy culebritas. identificado, ¿no? Y es lo que hace, como son vasos también de capacitancia, como la función es que suba la sangre, y estos vasos lo que hacen es que se van dilatando y se van llenando. Es como si pusieras un globo en una llave de agua, por pura gravedad, ¿a dónde se va a ir? Como tú decías al principio también, en el tobillo. Por pura gravedad, la parte más baja es el tobillo. Así es. Y eso es lo que va a originar que los pacientes tengan los síntomas principalmente de origen vespertino, después del mediodía, dolor, hinchazón, calambres, aumento de volumen, pesadez y todos los síntomas que los pacientes que tienen varices presentan, ¿no? Y es, digamos que, un asunto recurrente. Las personas que tienen varices se quejan primordialmente de esta sensación de ardor, Exacto. de pesadez. Incluso hay quien dice que el dolor es muy molesto, ¿no? ¿Hay manera de intervenir? Es decir, ¿cuál es el tratamiento para las varices? Claro. ¿Cómo sabemos que tienes varices? Por lo general hay una historia familiar de varices. En la mayoría de los casos hay antecedentes en la familia del papá o de la mamá. Por ejemplo, si tenemos una pareja, hombre y mujer, la progenitora tiene varices y el hijo es de sexo femenino, las posibilidades de que tenga varices son del 50%. O sea, ¿hay un factor genético hereditario? Hereditario. Si el papá y la mamá tienen varices y el descendiente es igual mujer, ya la posibilidad de que tenga varices sube al 75%. Sí. No así en el hombre. Por ejemplo, si esta pareja tiene un descendiente varón, las posibilidades de que tenga varices van a ser del 25% cuando la madre tiene varices. Pero cuando los dos, esta posibilidad se eleva hasta el 50%. Y si el descendiente es mujer, es hasta el 75%. Ya. Y además de los factores orgánicos y factores hereditarios que pueden causar las varices en las personas, sobre todo en las mujeres, hay factores externos. ¿Cuáles son? Exacto. Y los más importantes. Ok, entonces quedamos que la herencia es un factor predisponente. O sea, ya si tú tienes algún familiar en línea ascendente, las posibilidades de que tengas varices son altas. Pero hay factores desencadenantes.
Los factores desencadenantes están ligados al sexo. Si es mujer, si consumes hormonas anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal, la cantidad de hijos. Los estudios siempre comparan a nuestras mujeres con las mujeres europeas o las mujeres caucásicas, y nosotros todavía hasta hace unos años eran familias de 4 o 5, y hace 3 generaciones eran familias de 9, de 8 hijos. Entonces el número de hijos es un factor desencadenante para que tengan varices, si el paciente también tiene factores Entre más predisponentes. hijos, más varices. Así es. Entre menos hijos, menos varices. aparición de varices. Así es. Eso, conforme ha avanzado la sociedad, que ya la moda es tener 1 o 2 hijos, o a veces nada más perros. Los perritos Sí. que le llaman, ¿verdad? Entonces los perros, hoy vemos menos mujeres varices, con varices por eso, asociada a ese asociada factor al desencadenante. factor de tener hijos. Pero los pacientes que tienen factores predisponentes y son, por ejemplo, que son cocineros, que son chefs, que están en lugares mucho tiempo de pie, expuestos al calor, los que están en una tortillería, en una panadería, todos esos van a tener también aparición de varices precoz. Los que consumen hormonas, como lo mencionaba anteriormente. Anticonceptivos también. ¿Qué hacen las hormonas y qué hacen los anticonceptivos para que la gente tenga varices? Dependiendo del tipo de hormona, porque hay un montón, hay estrógenos conjugados, hay progesterona, hay sintético, etcétera. Dependiendo de lo que contenga, van a tener un efecto deleterio en la pared venosa, la van a hacer más flácida, van a perder el tono. Ese es lo que se ha demostrado que se asocia. Esto sobre todo durante el primer año. Ya durante el segundo año, ese riesgo de padecer tanto varices o trombosis va disminuyendo, porque como que aporta, como que el cuerpo se adapta a ese efecto de hormonas exógenas, de hormonas ingeridas, ya sea por parche, por inyección, tomadas, o incluso ya hay geles, ¿no? Y estos factores, otros factores desencadenantes, puede ser traumatismo, puede ser un paciente que tuvo trombosis, desarrolla varices secundarias a la trombosis, y el estar mucho tiempo de pie. Por ejemplo, hay chicas que son edecanes, que se la pasan mucho tiempo de pie sin moverse. Caminar mejora la circulación. Es lo que te quería preguntar, porque yo creo que hay un asunto meramente preventivo, y aquí se pueden prever muchas cosas. Si hacemos ejercicio, si constantemente estamos moviendo nuestras piernas, ejercitándonos, como dices, no solamente de pie, caminando, ¿esto nos puede ayudar a evitar las varices? Claro, si tú ya sabes que en la familia hay varices, hay que cuidarse. Control de peso, hacer ejercicio, sobre todo ejercicio tipo aeróbico y que involucre los pies. Puede ser bicicleta, puede ser elíptica, corredora, puede ser trotar así en terreno plano. Y esto nos va a ayudar a evitar unas varices o una trombosis. Que es bien importante, eso también es un tema muy delicado. Es un tema aparte, que luego platicamos de eso. Por supuesto, después hacemos un programa así. No es lo mismo, pero van ligados. Porque van involucran el sistema venoso profundo. Te comentaba hace unos minutos sobre el tratamiento. Vamos a hablar específicamente de eso. ¿Qué ocurre con una persona ya con varices muy detectadas, muy visibles? ¿Se puede remediar? ¿Se puede corregir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si esto es meramente farmacológico o incluso ya a nivel quirúrgico. Ok. No hay ningún tratamiento ahorita farmacológico, ya sea tomado, inyectado o untado, que por sí solo quite las varices. Hay excelentes medicamentos flebotónicos, hemorrológicos, que van a mejorar la circulación. ¿Cuáles son estos? Pero no van. Hay diosmina, esperidina, hay ruscoespulato-metilchalcona. Pero ¿estos qué efecto tienen? ¿Cuál es la diferencia de otro tratamiento farmacológico que no tiene el mismo efecto? Ok. Todos van dirigidos a mejorar el tono venoso. O sea, aumentan el tono venoso, es decir, refuerzan la pared mientras lo toman. Ajá. Pero también van a estar limitados a ciertos grados de varices, del 1 al 6, donde el 6 es el grado donde ya hay úlceras, cuando ya el paciente está incapacitado, cuando ya no se baña bien. Imagínate un paciente con una úlcera venosa o una úlcera varicosa. No, bueno, el dolor. El olor. Huele. Sí, huele mal, supura. Son pacientes que van a ver afectada su vida laboral, su vida íntima incluso. Pues imagínate una persona que tiene una llaga, que le supura, que le duele. Que la le pareja arde. no va a querer tener relaciones sexuales con ella porque no tiene le ganas. Causa malestar. No tiene ganas. Ya, y luego el olor. El olor y todo eso. Imagínate esa persona de vacaciones. Son personas que no usan falda, que no usan short, que no usan traje de baño. No muestran las piernas. Exactamente, ¿no? Entonces, como es una enfermedad que no da gusto andar mostrando, pues automáticamente el paciente va cambiando su estilo de vida y deja de hacer lo que le gustaba hacer, lo que le daba placer, ¿no? Pero este tratamiento entonces lo que ayuda es a disminuir el grosor. Sintomático. Sí, digamos. Sintomático.
pero... Y disminuye los síntomas. Así es. El dolor. Sí, hasta el grado 2 o grado 3. Pero ya cuando hay problemas avanzados, la noticia es que el 99% de los casos de los pacientes que tienen enfermedad venosa crónica o varices sí tienen curación, sí tienen tratamiento. El tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico o nada más escleroterapia. Cuando es quirúrgico, ¿qué es lo que se hace? En lo personal hay diferentes técnicas en la actualidad. En lo personal, la técnica que mayormente yo empleo es la técnica de ablación endovenosa con láser. Al paciente se tiene que hacer una revisión exhaustiva con un ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler nos va a dar la pauta de que si el paciente es candidato solamente a escleroterapia, que son inyecciones, ahorita te explico bien qué es, o es candidato a un tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque muchas veces llegan el paciente al consultorio, oiga doctor, es que yo vi que usted las inyecta y les desaparece. O al revés, llegan pacientes que dicen, doctor, yo quiero que usted me opere. Y eso no es un antojo, es necesario hacer una evaluación exhaustiva y ser ético para saber cuáles son los pacientes que son candidatos a escleroterapia, o sea, puras inyecciones, o son candidatos a una cirugía. El momento que nosotros encontramos en el ultrasonido Doppler, le llamamos nosotros punto de fuga. Como te comenté al principio, la sangre debe de subir siempre y la circulación debe ir de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Cuando ponemos el ultrasonido Doppler, vemos la vena enferma, independientemente de que sean las venas visibles, como tú decías, pero hay unas que no se ven. Entonces, en el ultrasonido Doppler detectamos zonas de fuga o reflujo. ¿Qué quiere decir esto? Toda circulación anormal, como la circulación debe ir de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, con el ultrasonido todo lo que detectamos es normal. Claro. Y eso es susceptible de cirugía. Y cuando están enfermos los troncos venosos, hay que operar. Y a veces hay que operar y aparte inyectar. Si el paciente no tiene reflujo en los troncos venosos, es candidato y tiene varices a pura escleroterapia. Y ahorita vamos a la escleroterapia. La escleroterapia es un tratamiento que consiste en inyectar la vena. La vena produce una inflamación dentro de la vena, una respuesta inflamatoria y mediante un proceso de inflamación se hay una cicatrización, una desaparición de las venas. Es lo que hace el procedimiento. ¿Y el láser hace algo similar? Es algo similar, es una ablación, una ablación, la llamamos, una ablación es provocar una cicatrización de la vena, ya sea mediante químicos, que es la inyección, con un medicamento que se llama polidocanol, o una ablación térmica, que es con el láser. Con el láser. Y es impresionante, ¿eh? Porque incluso si hay posibilidades, doctor, cuando uno ve este tipo de técnicas, cuando trabajan directamente con los pacientes, incluso hasta se puede apagar la luz. Ajá, se ve. Y la pierna se ilumina. Es impresionante. Se ve muy interesante porque el láser es energía térmica. Entonces, en el momento que metemos la fibra óptica, todo esto debe ser guiado por ultrasonido, porque luego hay pacientes que son operados en condiciones no higiénicas, no aptas, no certificadas, y pues llegan a tener infecciones, llegan a tener un resultado. La cirugía de varices tiene mala fama. La cirugía de varices tiene mala fama porque mucha gente anda tratando varices sin ser experto. Por eso lo importante es que acudan con ustedes los especialistas. Se nos acabó el tiempo, por desgracia, doctor, pero muchísimas gracias, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Después platicamos de la trombosis, que creo que es un tema también muy importante y muy delicado, porque muchas personas están perdiendo la vida precisamente por la trombosis en nuestro país. ¿Tú cómo te seguimos en redes sociales? Pueden buscarme en Google por Dr. Flores Nazario o www.floresnazario.com. o tratamientodevarices.com. Fabuloso, doctor, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Mariano. Gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por su compañía esta semana en Código Salud.